Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga. En el día de hoy, la palabra de Dios del día de hoy es la presencia de Dios. Palabra de Dios para usted. No la presencia de Dios, no, sino la presencia de Dios. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy y me lo guarde siempre, pero siempre, 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 a usted y a toda su familia. El mensaje del día de hoy es la presencia de Dios. Vayamos a la Biblia. Si gusta, usted coja su Biblia. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. La palabra se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así nuestro Dios, que nosotros somos elegidos. Usted es elegido. Usted es elegida. Somos elegidos según la presencia de Dios. Según la presencia de Dios Padre en santificación. Para eso fuimos nosotros. En santificación del Espíritu Santo. ¿Con el fin? ¿Con qué fin? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Y ser rociado con la sangre de Cristo. Así dice nuestro Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y usted me preguntará, bueno, hermano, ¿qué significa la presencia de Dios? Yo le quiero decir que es el conocimiento de las cosas o es el conocimiento de los eventos antes de que existan y también antes que ocurran. Yo le quiero decir que es la idea de conocer la realidad antes de que sea real. Y también le quiero decir que también sucede con todas las personas antes de que existan. Yo le quiero decir también que tanto como el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan de la presencia de Dios. Porque la verdad es esta, porque no hay nada oculto, no hay nada en el futuro, en el presente, que sea oculto ante los ojos de Dios. O sea, un ejemplo. Dios ve nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestros días, incluso antes de que seamos formados, antes de que seamos concebidos, antes de que usted existiera. Eso significa la presencia de Dios. Yo le quiero demostrar en el Salmo 39,
en el Salmo 139. Salmo 139. Y dice así: te alabaré, oh Dios, y te doy gracias porque eres sublime, eres maravilloso, y todas tus obras son prodigiosas. Tú conoces lo profundo de mi ser, nada mío te es desconocido. Cuando yo me iba formando en lo oculto, tú contemplabas mis acciones, todas ellas están escritas en tu libro. Y también los días que me asignaste antes de existir. Tito también nos habla en el libro de Tito, Pablo, a través del apóstol Pablo, el capítulo 1, dice así: conforme a la fe de los escogidos de Dios, que es usted, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente y que prometió desde antes del principio de los siglos. Desde antes. En la Biblia de las Américas, como usted ve en la pantalla, dice así: con la esperanza puesta en la vida eterna. Nosotros tenemos esperanza en la vida eterna. Dios, que no miente y que ha prometido esta vida eterna antes de que el tiempo existiera. Y en su debido momento se ha manifestado su palabra a través de la predicación que nos ha sido confiada por orden en Dios, nuestro Salvador. Eso quiere decir, tal como dice aquí, que Dios ve nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros días viviendo aquí en la tierra, incluso antes de que seamos formados, antes de que seamos concebidos. Por eso usted es una presencia de Dios. Usted sabe el día, usted sabe la fecha, inclusive no sé si la hora cuando usted nació. Pero Dios lo estableció que tal día, tal hora, tal año, usted iba a nacer. Y eso es por la gracia de Dios. Y eso significa la presencia de Dios. Por eso es que el salmista David dice en el Salmo 133, que tus ojos contemplaban mis acciones, todas ellas, y todas ellas están escritas en tu libro. Y también me asignaste los días antes de existir. Dios nos dice bien claro en Deuteronomio capítulo 29, versículos 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, ¿qué dice? Que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras que están escritas en la ley, en la Biblia. Estas cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas que usted las ve presentes,
Esas son para nosotros y para nuestros hijos y los hijos de sus hijos, que son sus nietos, para que cumplamos y obedezcamos todas las palabras que Dios nos manda en esta vida, en esta tierra, porque usted es un escogido y un elegido ante la fundación del mundo. Y ya le voy a demostrar bíblicamente. Pero eso también, cuando usted y todos tienen la oportunidad, quienes hayan nacido y quienes están viviendo, la presencia de Dios, no la presencia, sino la presencia de Dios. Cuando alguien le predica la palabra, ya está destinado. Esto no es por coincidencia, esto no es por ocurrencia, esto es porque fue forma gratuita, no. Fue una forma que Dios lo ha predestinado y destinado cuando aquel día Dios le presentó a usted el evangelio de amor y de salvación. Porque usted con ese propósito Dios lo hizo a usted para vivir como santo, como santa, consagrado, consagrada, temeroso de Dios. Con esa finalidad se hizo este propósito dentro de la presencia de Dios. Dice también en Isaías, en el libro dice, en Isaías 40, según nos declara y nos aclara Dios, como nada son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y lo que no es, inclusive lo que no es. Dice así el Señor, ¿no sabéis, no habéis oído o nunca te lo han dicho desde el principio? ¿O no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Dice la Biblia en el versículo 22, Isaías 40, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra y cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina. Lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como que si nunca hubieran sido plantados, como que si nunca hubieran sido sembrados, como que si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca, como que nada. Y dice Dios, ¿a qué pues me haréis semejante o con quién me compararéis? Dice el Santo. Levanta en alto tus ojos y mira quién creó estas cosas, quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por su nombre. Y a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Los cielos, las estrellas, las galaxias, los planetas, a todas llama por su nombre. Él creó el aire que usted respira, el oxígeno que usted respira. Él creó el agua para que calme su sed. Y no hay nadie a quien hasta
Hasta el día de hoy no hay nadie quien crea el agua, no hay nadie quien crea el aire, y hasta los alimentos. Y una de las profecías grandes, que la ciencia se ha aumentado, como lo dijo Daniel, la medicina, para que se dé cuenta y reflexione, dimensione y piense y valorice quién es Dios. Y cuando usted ora, sepa en profundidad, sepa con quién está hablando. Usted está hablando con el que lo creó a usted. Usted está hablando con el que creó la tierra. Usted está hablando con el que creó el mundo, el cielo, las galaxias. Pero a pesar de todo, él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso, él dice en el versículo 23 que él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hacen como cosa vana. Eso es para que usted se dé cuenta quién está a su lado. Y usted sepa con quién cuenta. Con él. Usted cuenta con él. Hace poco tuvimos el mensaje, el acercarme a Dios y dime qué quieres que te haga. Bueno, hoy estamos hablando de la presencia de Dios. Y como ya le dije, ¿qué significa la presencia de Dios? Es el conocimiento de las cosas o eventos antes de que existan y también antes que ocurran. Y que es la idea de conocer la realidad antes de que sea real. Es verdad que Dios es omnipotente. Es verdad que Dios es omnisciente. Omnipotente porque su poder es ilimitado. Omnisciente porque Él sabe todo. Todo, todo, todo. Inclusive hasta los cabellos que hay en su cabeza. Y eso está en Mateo. Mateo 10:30. Únicamente. Y omnipresente. Y omnipresente que únicamente Dios puede estar en todos lados a la vez. Y se puede presentar, como dice en la Biblia, a 500 a la vez. Solamente Él tiene la facultad de presentarse por acá 10, por acá 10, por acá 10, por acá 20, 50, 100 y a la vez. A todos nos escucha y a todos nos contesta y a todos nos responde. Quienes le amamos, quienes le tememos, quienes le obedecemos, quienes confiamos en Él, quienes le creemos en Él. ¿Por qué? Porque en Isaías 41, versículo 8 dice así, porque mi siervo eres tú, porque mi sierva eres tú. Yo te escogí y te tomé de los confines de la tierra y te llamé. Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Mi sierva eres tú, yo te escogí y no te he desechado. No temas porque yo estoy contigo y también te pido que no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Gloria a Dios. Esa es la clase de Dios, la dimensión de Dios, la presencia de Dios, aparte de que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y esto está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te digo, directo, frontal, no temas, yo te ayudo. Por eso dice en Isaías, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y escuche lo que dice así. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. No temas ni sientas miedo. No te lo hice oír desde la antigüedad. Y te lo dije. Vosotros sois mis testigos. Y no hay Dios sino yo. No hay fuerte y no conozco ninguno. En Isaías 46, ponga atención por favor. Isaías 46, versículo 9. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y nada. O sea que no hay nadie semejante a Él. ¿Qué más dice? Desde la antigüedad os anuncio lo porvenir. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho. Lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Yo hablé y lo haré venir. Yo hablé y lo haré venir. Eso quiere decir que lo que lo que yo hablo, lo cumplo y lo hago venir. Y lo que he pensado, también lo haré. Haré que se acerque mi justicia, y mi justicia no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Eso es nuestro Dios, la presencia de Dios. Yo le quiero decir que el apóstol Pedro, nos enseña que Dios tenía un conocimiento previo, de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, mucho antes de que Jesús muriera. Y eso está en Primera de Pedro, versículo 20. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y nos manda conducidos en temor todo el tiempo en nuestra vida de peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de nuestra manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
Y en el versículo 20 dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes que se creara el mundo, antes del aire, el agua, ¿no? Antes, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros, y mediante cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces, Pedro manifiesta que él ya tenía un conocimiento previo. La muerte de Jesús en la cruz era parte del plan eterno de amor y de salvación que Dios ha hecho con usted desde antes de la fundación del mundo. También nos dice que en Hechos 2:23, Pedro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice que Pedro condenó a los que mataron al Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo señaló la soberanía de Dios. Es como decir, se le dio permiso para hacer lo que quisieran con Cristo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 28, ¿qué dice nuestro Dios? Hechos capítulo versículo 28 dice: cuando los apóstoles habían sido puestos en libertad, pero también, ¿por qué? ¿Por qué hablo de esto de libertad? Porque le habían prohibido que no hablara más de Jesucristo, ni enseñase en el nombre de Jesús, para hacerle un resumido del contexto. Y Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que los hombres. Pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos testifican de Jesucristo y nosotros también tenemos que testificar lo que somos. ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? Y ellos, ¿qué hicieron en el concilio? Los amenazaron. Pero también para que no hablen del Señor Jesús. Pero habían sido cogidos presos y ya puestos en libertad. Y contaron todo a los demás hermanos. Y allí ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimemente, todos unidos, en una forma unida, a la voz de Dios, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, ya en ese tiempo, ¿por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato, todo el pueblo de Israel y los gentiles, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Esa es la presencia de Dios. Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, en la presencia de Dios, en su amor, usted es un escogido y elegido de Dios.
Y todos los que llegan al mensaje de salvación, Dios ya lo está escogiendo y lo está eligiendo, como a usted. Pero muchos rechazan ese escogimiento de amor, porque el Espíritu Santo hoy en día está hablando a cada persona para que vengan a Dios a través de Jesucristo. Pero así como Dios habló con Abraham en Gálatas capítulo 3 y que le fue contado por justicia, en el versículo 7, Gálatas capítulo 3 dice: sabe esto, que los que son de fe, como usted, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura dice que previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti será bendita todas las naciones. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a la simiente como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso nosotros, cuando Dios prometió a Abraham en ese tiempo, antes de Cristo, después de Cristo, hoy en la actualidad son más de 2000 años. Antes de Cristo estamos hablando siquiera unos 2500 años. Imagínese la edad que usted tiene. Usted ha sido por fe hijo de Abraham. Hijo de Abraham, hijo de Dios. Porque a Abraham fueran hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes, como que si hablase mucho de mucho, no, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso quiere decir que usted fue escogido por Él para Cristo. Dios lo escogió a usted. Ahora depende de usted cómo se mantiene en esa perseveración de escogimiento, de ser elegido. Porque Dios, en realidad, a todos por amor, por eso dice bien claro, no queriendo que nadie perezca, y que todos procedan al arrepentimiento. Ya Dios, cuando llega ese mensaje, porque ya lo está escogiendo, lo está eligiendo. Y quienes abren su corazón para recibir a Cristo ya tienen que perseverar. Y esa es la presencia de Dios. ¿Por qué motivo lo hizo nacer y crecer en este mundo? Por eso en el Romanos 8 dice así bien claro. Aunque usted lo ha escuchado, pero ya vamos a hablar de esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, quienes obedecen a Dios, quienes temen a Dios, quienes adoran a Dios, todas las cosas le ayudan para el bien. Con pruebas o sin pruebas, tribulaciones o no tribulaciones. Y de ley tenemos que ser tribulados. Esto es a lo que conforme a su propósito, porque todo con un propósito. Dios lo llamó a los que propósitos son llamados. Dios lo llamó a usted con un propósito.
Dios no lo llamó cuando usted lo hizo para que usted esté en una discoteca. Dios no lo llamó para que usted esté jugando pelota toda la vida. Dios no lo llamó para que usted esté en un bar. Dios no lo llamó para que no. Dios lo llamó con una finalidad. Sé santo porque yo soy santo. Y que vivas en paz y en santificación. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos éramos pecadores, pero la gracia de Dios, la presencia de Dios que lo hizo nacer a usted, es para con este propósito. ¿Por qué? En el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso fue que nos hizo nosotros, para hacer a la imagen de su Hijo. Y para que Él sea el primogénito entre todos nosotros. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también los glorificó. Entonces, ¿qué diremos esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que usted, también yo, no se preocupe por mí. Todos tenemos que dar cuenta en nuestra vida, en este peregrinaje de nuestra vida que Dios nos ha dado por su obra, por su misericordia, por su gracia. Dios nos ha hecho para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, con esa finalidad. Así que si nosotros en verdad, en realidad, en conciencia, si usted ama a Dios, adora a Dios, teme a Dios, así que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice que en Efesios, capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Más claro que el agua no le puedo decir otra vez, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y nos hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es su voluntad, es su amor, es su gracia. Y para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso dice que en la cual nos hizo acepto en el amado, en el Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Así que Él dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que Él mismo ha propuesto en sí mismo. ¿Qué más dice? Y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Gloria a Dios. Así que en las que están en los cielos como que están en la tierra. O sea, todo lo hizo para su Hijo. Y todo lo hizo Jesucristo para Él. En Él, asimismo tenemos herencia.
ya siendo predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros seamos alabanza de su gloria. Nosotros los que esperamos en Cristo, en Él, por eso en Él, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, hemos sido sellados, usted ha sido sellado, usted ha sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra redención. Por eso usted es una posesión adquirida antes de la fundación del mundo para alabanza de su gloria. Por eso Primera de Pedro dice, capítulo 1, que somos elegidos según la presciencia de Dios. La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Ay, para eso, para nosotros, para ser santos. Ay, entonces me dirá, entonces no, yo no puedo hacer nada. No confundir las cosas. No confundir las cosas. Pero tampoco puede llamar a lo malo bueno, ni tampoco a lo bueno malo. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y no se deje dominar por ninguna de ellas, como decía Pablo. Usted puede hacer las cosas agradando a Dios, sirviéndole a Dios, amándolo a Dios, pero no ame al mundo, ni las corrientes del mundo. Porque somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Usted tiene que ser para obedecer y ser rociado. Usted tiene que ser rociado. Usted tiene que ser rociada con la sangre del Señor Jesucristo. Y bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grado de misericordia, su grande misericordia, no su grado, por favor, disculpe, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y eso qué significa? Nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y eso está reservada para usted, reservada en los cielos para usted. Y que esto está guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Y que aparte que está preparada y ser manifestada en los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. Por favor, mis hermanos, ¿qué más? ¿Qué más amor? ¿Qué más misericordia? ¿Qué más gracia que nos da Dios a nosotros? Y que no sepamos valorizar aún todavía y aún no vivimos con temor esta salvación que nos ha dado. Porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada y ser manifestada en los últimos tiempos. Y dice, vosotros os alegráis. Y que tenemos que estar contentos con este privilegio tan grande de amor, de ser electos,
de ser escogidos. Dice, y que esta fe que tenemos nosotros sea hallada en alabanza a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas. Y a quien amamos sin haberle visto, a quien creyendo que ahora no lo vemos, pero estamos alegres, tenemos que tener ese gozo inefable y glorioso. ¿Cuál es ese gozo? El gozo es un gozo maravilloso, admirable, es un gozo inexpresable, es un gozo extraordinario, es un gozo inexplicable, porque el mundo no lo puede percibir. Solamente quienes son de Cristo, porque tienen el Espíritu de Cristo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, un gozo inefable, paz, amor. El amor nunca deja de ser, no hace los individuos. Todo lo soporta, todo lo sufre, así como Él lo soportó por nosotros, sufrió por nosotros y nos perdonó a nosotros. Ese es el amor. No hace nada de los individuos, no hace nada lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, es bondadoso. ¿Qué más? Es verdadero. Se complace en la justicia, no en la injusticia. Y usted lo puede leer en Gálatas 5, versículo 22 y en Efesios 5, versículo 9. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y como yo le decía, esto es para los que son de Cristo. Quienes son de Cristo, quienes son escogidos de Cristo, esta es el renacimiento de la presencia de Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Qué más dice el Señor? Porque nosotros que habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, cuando usted obedece a la verdad, usted purifica su alma. Y cuando usted obedece a la verdad, ¿y quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Usted purifica vuestra alma mediante el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos ese amor entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente, ¿qué significa? Es una intimidad con Dios, afectiva, verdadera, real, cordial. Y de corazón puro. Ese es un corazón consagrado, es un corazón santo, un corazón limpio, un corazón transparente. Es un corazón angelical que Dios da hacia cada uno de nosotros para ser renacido, otra vez nacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo le quiero decir la verdad. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él padeció una sola vez por los pecados y ya no lo volverá. Pero el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios.
Yo le quiero decir a usted, más para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso sí le puedo decir en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. Y también le quiero decir que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo lo escogió para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, o sea, lo que nadie quiere, y lo menospreciado del mundo, lo escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Más por Él nosotros estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación. Somos justificados para ser santos y para tener redención. Eso está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24 en adelante. Y si nosotros somos elegidos por Dios, como dice en 1 Pedro capítulo 2, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Juan 15:16 dice, Jesús nos dice, vosotros no me escogiste a mí, yo te escogí a ti y te designé para que vayas y des fruto. Y la pregunta es, ¿y por qué fuimos escogidos por Dios? En la presencia de Dios. Mira, yo le quiero decir la verdad. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos hecho locura para ser aceptados dentro de un grupo social y hacemos muchas cosas para ser aprobados por otra persona y no ser rechazados? Pero en ese sentido, nuestro Padre Dios Todopoderoso, como ya le dije hace poco, que lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios, nuestro Padre Todopoderoso, nos seleccionó, nos escogió, nos eligió. Él a través de nuestro Señor Jesucristo, sin importarle nuestro desempeño o las cualidades que teníamos nosotros. Así que él lo que le importó es ser aceptado. Él lo que le importó es usted. Usted es importante para Dios. Usted vale mucho para Dios. Y Él nunca lo va a desamparar. Y Él nunca la va a abandonar. Porque yo le quiero decir, somos creaciones maravillosas a los ojos de nuestro único y creador por medio de la fe en Jesucristo. Pasamos de muerte a vida y pasamos a ser una posesión especial, una posesión adquirida, que es la iglesia, la esposa de su Hijo, un remanente, y que ese remanente tiene un propósito en esta vida. Nosotros anteriormente no éramos nada, estábamos destituidos de la gloria de Dios, sin ninguna posibilidad ni compasión. Pero por su bondad y por su misericordia y por su gracia, por medio de Cristo Jesús,
Ahora usted es miembro de la familia, sacerdote al servicio del Rey y más que al pueblo de Dios, porque Él lo ama con amor eterno. En el anterior mensaje fue con amor eterno. Hay un salmo: con amor eterno te he amado siempre. Por lo tanto, tenemos que estar llamados a proclamar las obras de Dios, es decir las buenas cosas de Dios, de aquel que nos llamó de la oscuridad del pecado, para que digamos al mundo las maravillas de Dios y que Él es todopoderoso, majestuoso, invisible, soberano, santo, justo, fiel, Rey, Señor y amoroso, compasivo, clemente y muchos otros atributos y virtudes que tiene Él, el cual es el único Dios verdadero que nos llamó para una vida con este propósito. Definitivamente somos seleccionados, somos escogidos. Sellados con su espíritu. Le pertenecemos a Él con un valor especial por el alto precio que pagó derramando su sangre preciosa, pues. En resumen, yo le quiero decir, no busquemos la aceptación o la aprobación de diversas personas o grupos sociales para ser feliz, ya que lo más importante es que ya somos de Dios y Dios nos ha escogido y somos aceptados dentro de su familia por su gracia. Así que sonriamos y resplandezcamos hacia los demás por medio de Cristo Jesús. Dios nos eligió en Cristo Jesús para que demos fruto y anunciemos sus maravillas. Yo le quiero decir que somos elegidos según la presencia de Dios. En la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Con esa finalidad, con ese fin, desde antes de la fundación del mundo, Dios lo hizo a usted, Dios lo creó a usted, porque lo ama y siempre lo ha amado a usted. Y sigue eligiendo a otras personas, pero debemos proclamar el Evangelio de Dios para que todo aquel que crea, que lo siga, que lo ame y sea discípulo, sea dentro de la familia como usted es la familia de Dios. Usted es el remanente de Dios, pero también usted es la presencia de Dios. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy y me lo guarde. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.